y toda la verdad, con los mejores expertos, siempre en calidad. Manuales, abogados, todo está aquí. Con Matilde Lara siempre vas a seguir. Evita fraudes inmobiliarios que no te sorprendan. Tu patrimonio es seguro, con Misty se defienden. Compra, venden, renta, infórmate ya. Con Matilde Lara todo saldrá genial. Con Matilde Lara todo saldrá genial, genial. Hola queridos amigos y amigas que nos acompañan el día de hoy. Pues aquí tenemos este día sábado, pero tenemos una invitada de lujo que nos va a hablar de todo el tema del nuevo Código de Procedimientos Civiles. Y bueno, el tema de la perspectiva de género es genial. Por eso tenemos aquí a Paula María García Villegas Sánchez Cordero. Ella es jueza constitucional, es magistrada de circuito a partir del 2016 a la fecha, y como jueza del distrito de 2010 a 2016, profesora universitaria de la UNAM, ¿no? Sí. Muy bueno. Y bueno, pues ha impartido clases y ha dirigido tesis doctorales. Ha estudiado en la UNAM y también tuvo una formación judicial. Es doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de la UNAM, maestra en Derecho en London School, y bueno, pues también ha sido licenciada en Derecho en la UNAM con mención honorífica y licenciada en Economía por el ITAM. Pues realmente su currículum es bastante grande. Sin embargo, bueno, pues ya entrando en materia, muchísimas gracias, Paula, por recibir esta invitación y pues darnos toda esta información de primera mano del nuevo código. Gracias, Matilde, a ti, a tu auditorio, sobre todo un auditorio que no forma parte del mundo jurídico. Eso es lo que a mí me interesa, acercarme a ellos como juzgadora, estar resolviendo las dudas que planteen en cualquier pregunta que nos llegue en este momento y me la pases, y hablar de las leyes que son de ellos, es decir, los destinatarios de la norma es la gente y tiene que conocernos. A los juzgadores tenemos que estar cerca de todas las personas y también ellos conocer el marco jurídico sobre el que las relaciones procesales se regulan y se basan. Sí, pues en este sentido pues nos interesa muchísimo a nosotros, como tú bien mencionas, que bueno, no es un enfoque solamente jurídico con términos, con jurisprudencias y demás, que a veces la gente en general pues nos empezamos como a volver un poco pues complicados con tantos artículos, y por ese motivo quisiéramos como preguntar cómo garantiza el nuevo código la incorporación de esta perspectiva de género con tantas cosas que se han sucedido en los juzgados en materia familiar, ¿no? De pronto pues que a veces hay violencias, ¿no? Violencia vicaria, otro tipo de violencias que hacen que las mujeres no tengan como pues estas opciones para que pues puedan ser juzgadas de una forma distinta. Sí, lo contempla expresamente el código, es decir, es un código que tiene como base, es de orden público, de interés social, ya no son relaciones entre particulares en donde no hay una, de orden público e interés social significa que tiene una dimensión que se tienen que respetar los derechos procesales que aquí están. Tratándose del género hay interseccionalidad en todo el código. ¿Y qué se refiere este término de interseccionalidad? Que tome en cuenta las distintas fases, si decimos de esa manera, o distintas capas de discriminación que puede haber en una persona. Puede ser una persona que es mujer y además es una niña, o además es una mujer, niña y persona indígena. Entonces, eso es interseccionalidad. Se toma en cuenta en el código a lo largo y ancho del mismo la situación de vulnerabilidad de las personas. Te quiero leer algunos artículos. Dice, para los efectos de este código se entenderá por, fíjate, ajustes al procedimiento, es decir, se hacen cambios al procedimiento razonables cuando, dice, las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas para facilitar y garantizar el desempeño de las funciones efectivas de las personas que pertenecen a los grupos sociales en situación de vulnerabilidad, directas o indirectas. Entonces, las mujeres llegaron a ser, sobre todo adultas mayores, las niñas también, mujer indígena, mujer campesina, estar en una situación de vulnerabilidad y a veces no tienen un acceso efectivo a la justicia, que de esto trata el código. El código es muy amigable
Sí, para y el acceso. justamente esto que mencionas, ¿no? O sea, de pronto pareciera que teníamos como todas estas contras, ¿no? Soy mujer, soy indígena, soy niña, ¿no? Sí. Entonces, pues ya no, la perspectiva va a ser muy complicada, el antes y el después. Entonces, ¿cómo se refería antes en este código y ahora con estas como ventajas que pudiera llegar a tener? Sí, la perspectiva de género no estaba contemplada originalmente en la legislación, fue llegando poco a poco, modificándose sí las leyes, pero de origen en los códigos no estaba ni la perspectiva de género, ni la perspectiva de la interseccionalidad tampoco, ni perspectiva de discapacidad. Esa sería otra interseccionalidad, mujer con discapacidad. Otra más, mujer adulta mayor con discapacidad. Entonces, así vas teniendo esta interseccionalidad. Se fue trabajando en la Corte en jurisprudencia a través de, yo creo que los parteaguas internacionales para el avance de los derechos de la mujer y visibilizar que los derechos de la mujer también son derechos humanos, fue, desde luego, México. Tuvimos la primera Convención Internacional sobre la Mujer en el 75, en 1975, con una reforma que que se publica en diciembre del 74 en la Constitución. Pasan las siguientes convenciones internacionales hasta llegar a la cuarta, Congreso Internacional de la Mujer, que fue en Beijing, China. Entonces ahí es donde se dice, y no se dio en Beijing, China, porque ahí había una política en ese entonces, en el 95, de un solo hijo, y preferían, por eso digo hijo hombre, porque preferían al hombre sobre la mujer, y ahí se determina que los derechos de la mujer son derechos humanos. Y empieza, yo creo que un movimiento mundial, podríamos decirlo de esa manera, que México también lo recoge desde diferentes trincheras. Una fue una persona que ya había trabajado en eso. Yo lo que digo en algunas conferencias es imposible no hablar del trayecto de la diputada Olga Sánchez Cordero en cuestiones de género en este país. Entonces, quien posicionó el tema en la justicia fue la entonces ministra Sánchez Cordero, de juzgar con perspectiva de género, de empezar a avanzar, porque en las normas no estaba. Fue a través de la jurisprudencia y se empieza a dar un movimiento en los poderes públicos, en políticas públicas y también en políticas legislativas, hasta llegar que nuevamente participó la entonces senadora Olga Sánchez Cordero en este código. Y es que es muy interesante esto que mencionas, porque de pronto pues pareciera que Simone de Beauvoir habla del ser para otros y que las mujeres a veces estábamos como escondidas, ¿no? O sea, como que no teníamos voz, ¿no? Obviamente el tema del voto y estas cosas. Entonces esto que mencionas de bueno, Olga Sánchez Cordero, ¿no? De la senadora y demás, que impulsó como esta parte y dices, bueno, si vamos una, vamos todas, y no es casuístico que tengamos una presidenta mujer el día de hoy, ¿no? Rompió el techo. O sea, rompió el techo de cristal, el piso pegajoso, ¿no? Empiezas como a ver, a vislumbrar que sí se puede, y lo que es más bonito que incluso la presidenta dice es justo, a veces ya como niña era como, pues yo voy a ser doctora, maestra, ¿no? O sea, como todo el sistema de cuidados, pero entonces empiezas a decir, ahora yo puedo ser presidenta, puedo ser juez, puedo ser magistrada, puedo ser ministra, ¿no? Donde eran estos espacios donde incluso, bueno, yo creo que lo experimentó en algún momento, lo que pregunté con ella, que pues no había tantos hombres, incluso en el colegio de notarios, cuando también fue notaria y demás, y menciona una situación, dice, es que ni siquiera había baño para mujeres, porque no había mujeres, ¿no? Y decía, pues ahí está el baño de, ¿no? Entonces, esas cosas que son, pareciera como tan cotidianas, se vuelven como muy complicadas, ¿no? Porque entonces las mujeres pues ya están teniendo un voto y un especial cuidado, y qué bueno que entonces estén como juzgando ahora con estas perspectivas de género y que ya no exista como esta discriminación, porque pues como dices tú, soy mujer, soy indígena, soy discapacitada, ¿no? Y entonces ya como que no tienes espacios, ¿no? En la justicia. Así es, en este código en particular es cierto lo que dices, se han roto los techos de cristal, pero aún falta todavía, Matilde. A veces es un trabajo en donde uno piensa, ya llegamos a una situación de igualdad sustantiva, pero llegan a haber retrocesos, que es lo que se ve en otros países, como Argentina en este momento, y tenemos que seguir caminando y nunca que no haya un paso atrás. Pero sí se ha avanzado mucho. Normalmente a las mujeres les correspondía,
lo que se ha hecho. O sea, advertir que hay doble jornada laboral para nosotras, por ejemplo, estar trabajando, pero a su vez ser cuidadora, que es lo que determinabas, o estar con los hijos. Entonces, y justo quisiera preguntarte, ¿no? En este nuevo código, ¿qué medidas se establece para prevenir la revictimización de las mujeres en juicios de índole familiar o incluso patrimonial? Porque hablamos, ¿no?, de violencia pues económica, patrimonial, que a veces pues es complicado, ¿no? Sí, es que tienes que juzgar con perspectiva de género. Esto está desde los primeros artículos del código. Ya lo tengo, como he dado otras pláticas, lo tengo leído, releído, okay, y ya es supletorio a la ley de amparo. Pero para efectos de esta plática, fíjate, es el artículo 5, en los asuntos del orden familiar y civil, que es lo que contemplas, y sin alterar el principio de igualdad procesal, las partes podrán revelar su condición de vulnerabilidad, y nuevamente tenemos los ajustes razonables, a fin de que la autoridad judicial realice ajustes razonables. Y posteriormente dicen los casos en que se involucren derechos de la niñez, así como derechos de las mujeres. Por primera vez en un código procesal ya abiertamente y directo dice de las mujeres. La autoridad jurisdiccional no dice podrá, dice deberá. No es potestativo, es obligación de la autoridad jurisdiccional actuar y resolver con base en el interés superior de la niñez, así como con perspectiva de género. Lo mismo en el apartado de derecho de familia, sí toma en cuenta, hablabas de la violencia vicaria. Para quienes nos están escuchando, la violencia vicaria significa que madre o padre, o dos madres o dos padres, le hablan mal a sus hijas e hijos del otro progenitor o progenitora. Entonces, los separan de esa relación materno-filial o paterno-filial, porque el niño se ve y la niña en una disyuntiva en donde empieza a tener un conflicto con el padre sobre el que le empieza, o madre sobre el que le empiezan a hablar mal. Y la realidad es que es un derecho de la niñez en general tener este vínculo con la madre o el padre, porque los niños y niñas necesitan saber, Matilde, de dónde vienen, para poder darse cuenta posteriormente a dónde van. Sí, porque justamente, desafortunadamente, la violencia vicaria pues tiene una situación donde los niños les hablan tan mal de la mamá o del papá que ya ni siquiera los quieren ver, y entonces como que los utilizan en algún momento, sin ¿no? duda. Y entonces va a ser como muy complicado, y por eso están estas nuevas leyes y esta parte que mencionas de la perspectiva. Pero hablando un poco más de estas violencias, ¿no? O sea, estas patrimoniales o económicas, que tampoco es casuístico que ya ahorita están existiendo programas para las mujeres en temas de vivienda, ¿no? Vivienda social, donde pues son jefas de familia, lo que comentabas de la segunda, incluso yo digo tercera jornada laboral, porque son el sistema de cuidados más el quehacer, más, ¿no?, el trabajo, etcétera. Y entonces, pues las mujeres no han tenido un espacio en la esfera pública o privada a veces para tener una propiedad, ¿no? Y se supone que el techo más seguro es una casa, y la casa está a nombre del cónyuge, ¿no? Y cuando nos divorciamos y hacemos la disolución de la sociedad conyugal, pues sí está la sentencia, pero ya después ya no me quiere firmar y va a ser muy complicado. Entonces, ahí cómo puede justamente esta parte de la violencia. Sí, eso es muy importante lo que comentas, sobre todo en términos de vivienda, porque como había roles y estereotipos de género que cada vez se ha sensibilizado más a la sociedad, y ahora sí las leyes ya contemplan como cuestiones de compensación obligatoria, pero ¿quién era con estos roles y estereotipos el proveedor? Por eso hablo en masculino, era hombre proveedor, y era un sistema binario nada más, era hombre o mujer, mujer en casa y al cuidado de los hijos, hombre proveedor y en el trabajo. No permitía más la sociedad, no había ni siquiera respeto a la diversidad, no había respeto tampoco a tener un proyecto de vida propio por parte de la mujer, y no había una autodeterminación del libre desarrollo de la personalidad en ninguna de sus del crisol que se puede tener en la actualidad. Por lo que hace a los bienes inmuebles y al domicilio, pues lo compraba únicamente el proveedor, que es el que tenía el dinero para adquirir el bien inmueble, lo ponía a su nombre. Exacto. Entonces, cuando había una disolución del vínculo matrimonial y estaban casados bajo el régimen de separación de bienes, lo que sucedía
es que cada quien se quedaba con sus bienes. Pero si la mujer solamente estuvo, y me refiero solamente entre comillas, porque y ya la ley, la jurisprudencia ya subraya que estar en el hogar y al cuidado de los hijos es trabajo no remunerado. Claro, pero trabajo. Es trabajo. Cuando a veces siguen diciendo en la actualidad es que solo se quedó en la casa o solo se quedó cuidando a las hijas y a los hijos. O cuando dicen, ¿y qué trabaja tu mamá? No trabaja, solo está en la casa. O sea, dices, desde el niño o la niña dice que no trabaja porque no percibe un ingreso. Sí. Y esta parte que mencionas del tema patrimonial, pues es complicado, ¿no? Incluso decías del techo de cristal. O sea, a veces sí soy mujer y tengo un ingreso, pero tal vez es todavía inferior al del hombre porque estamos en una sociedad, desafortunadamente, como es tú, que hay muchas brechas que estamos avanzando, pero pues a veces gana mucho más el hombre, incluso en temas de abogados, ¿no? A veces si es un hombre abogado, ¿no? Gana más que una mujer, aunque tenga las mismas capacidades, porque dicen es que pues es mujer, ¿no? O ingeniera o médico. Sí, la brecha salarial existe, todavía en la actualidad, 2025, entre el hombre y la mujer, vamos a llamar el sistema binario, pero también en todas las discriminaciones que pueden haber a grupos minoritarios que quizá estén hasta en una situación de vulnerabilidad todavía más marcada. Ya estamos teniendo algunos comentarios. Mire, aquí dice Yolanda Venegas, excelente su presentación, conocimiento y fluidez. Roberto Ramírez, muy buena exposición. Vianey Rodríguez dice, para representar a niñas, niños y adolescentes en el tribunal, ¿asignarán a su propio personal de defensores? Eso es interesantísimo. Mira, la niñez es el grupo en situación de vulnerabilidad quizá que más atención requiere, ¿no? ¿Qué tiene la niñez? Y ahí te recomiendo que leas primero el artículo 4 de la Constitución para que vea ella los derechos reforzados que tienen. Si todos los demás tenemos derecho a la protección a la salud, los niños la tienen reforzada. Si tenemos el derecho a la vivienda digna y decorosa, los niños la tienen, la niñez o las infancias la tienen reforzada. Si tenemos un derecho a la libre recreación, los niños también. Y los niños y niñas tienen derecho a que todos, no solamente las instituciones del Estado mexicano, y está relacionado con la pregunta, dice, ¿le van a poner a un representante especial o le van a poner a alguien que... Sí, en principio la niñez tiene una protección por las instituciones del Estado mexicano. Si la niña, y hay un derecho que es respetar el derecho de autonomía progresiva. Los niños por sí mismos, y aquí puedo voltear, pueden y debe respetarse el derecho, está en el código, a manifestar su opinión en juicio, y esa opinión se va a tomar en cuenta. No hay, en ese sentido, si la pregunta va por ahí, una sustitución a la voz del niño para representarlo y ya cubrir sus derechos y que hable el tutor o que hable quien detenta la patria potestad. Claro que tienen que tener una representación en juicio y tienen que tener, si no la hay, un representante especial que designa la autoridad jurisdiccional. Pero hablando de juicios orales, en este caso el niño pues sí tendría que tener un representante, ¿no? En todos los juicios, si eres una persona menor de edad, necesitas tener un representante. Normalmente es quien detenta la patria potestad, que es madre o es padre. Pero si quien hace la patria potestad es el violentador del niño, por ejemplo, tiene un tercero, ¿no? Sin embargo, cuando los padres tienen intereses encontrados y ellos mismos acuden al juicio por propio derecho y en representación de la niñez, de la niña o el niño, pero sus intereses están distanciados, entonces es cuando la autoridad jurisdiccional advierte esa situación que pone a la niñez en una posición de mayor vulnerabilidad y se le puede designar a un representante especial. Okay. En ese caso, pero tienes que verlo y tienes que ver siempre en el código está el interés superior de la niñez, es lo que debe de prevalecer ante duda a favor de la niñez y protegiendo con los más altos estándares nacionales e internacionales, que es la Convención sobre los Derechos del Niño, así se llama, que es el otro texto que por favor lean, y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Ahí pueden encontrar todos los derechos de la niñez, inclusive la participación en juicio, y aquí también.
se tomará en cuenta su opinión. Mencionas algo muy interesante en relación a justamente el tema de las violencias patrimoniales, ¿no? O sea, donde esta parte de las viviendas, ¿no? Que justamente ahorita Claudia Sheinbaum está haciendo la construcción de 1 millón de viviendas, Infonavit ya va a construir 500,000 viviendas y demás, que también incluso hay un producto ahora Mujer Infonavit, ahora el Fobiste ya hizo un producto mujer, ¿no? Para Fobiste, que obviamente las mujeres sí se crean amigas y amigas que sí pueden comprar una vivienda, ¿no? En México, en Ciudad de México, incluso con una copropiedad. Pero ¿qué pasa si de pronto tenemos esta situación de que pues el violentador está en casa y él es el propietario y estamos por separación de bienes? Digo, el nuevo código, ¿cómo establece esa parte donde sí se quedó al cuidado de los hijos? Pero pues sí contempla las violencias este código, y te quiero decir algo con relación a la propiedad, que es lo que te comentaba. Establece el código, tiene un apartado que son los juicios orales en materia familiar, que normalmente el tránsito va a ser a la oralidad, y el tema es a dónde se va la persona que es violentada y que no detenta ese domicilio, ¿no? Cuando hay varios puntos que hay que ver. Primero, el régimen también lo contempla el código, en la pensión alimenticia. Luego se contempla la guardia y custodia, si es que hay hijos. Luego es el régimen de visitas y convivencias. Luego, cuando hay disolución del vínculo matrimonial, cómo se van a repartir los bienes. Y en esto hay que acudir también a la legislación adjetiva, que es el punto al que te refieres. Hay una figura jurídica, y por favor participen quienes quieran participar en internet en esto, que es la compensación obligatoria. Todos los bienes que se adquirieron durante el matrimonio, desde que se firma el contrato de matrimonio, porque es un contrato civil, hasta que se disuelve, se adquieren bienes. Quien se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos, esto significa que también pudieron haber trabajado, también pudieron haber estado en el mercado laboral, y además atender a los hijos y estar preponderantemente en esta atención. Tienen derecho hasta el 50% de los bienes adquiridos durante el matrimonio. Escuchen esto, es muy importante. Sí. ¿Qué porcentaje va a determinar la persona juzgadora? Va a determinar el porcentaje en función, todos son diferentes, cada caso es distinto, pero va a ver qué porcentaje le corresponde por la atención a los hijos o estar preponderantemente en el hogar. Y un puntito más, nada más entonces ahí es donde puedes ver las asimetrías de quién adquirió los bienes inmuebles, o quiénes, si son varios, o quién era el proveedor y están a su nombre las cosas, y llegar a una compensación obligatoria. Ahora bien, una vez dicho lo de la compensación obligatoria, les quiero decir algo, también se da en el concubinato, no solamente... No importa que estén no casados, tienen opción en concubinato. Sí, pero si están casadas, tiene que ser bajo el régimen de separación de bienes, no el régimen de sociedad conyugal, porque hay dos regímenes distintos para celebrar el matrimonio. El régimen de separación de bienes, esto tú lo compras y esto tú lo compras, y está dividido con esta asimetría, por el proveedor y quien se dedica a casa. Entonces, ¿qué pasaba? Pues con una disolución te quedabas con esto si bien te iba. Entonces ahora se divide hasta en un 50% los bienes adquiridos durante el matrimonio, como una forma de visibilizar estas asimetrías que había, que poco a poco sí se ha ido avanzando en esto, pero básicamente las mujeres, sobre todo adultas y adultas mayores, no eran propietarias de los bienes. Mira, esto que mencionas es muy interesante, ya que escucharon, ya si son concubinatos también tienen una opción. Tenemos muchísimas preguntas y comentarios. Sí. Paula, mira, nos dice, ¿cuándo entra en vigor este nuevo Código de Procedimientos Civiles? Para que nos vayas contando. Entonces, dice Sandra Mendieta, entonces en el divorcio bilateral, hablando procesalmente, hablando si no acude una de las partes a la segunda audiencia, entonces, ¿no se va a dictar el divorcio? No, sí, primero contesto esta y luego cuando entra en vigor. ¿En qué entidad federativa está ella? En la Ciudad de México. Ajá, tenemos
una figura jurídica aquí en la Ciudad de México, pero ya también la Corte lo había dicho desde hace tiempo, que aplica para todo el país, que se conoce como el divorcio incausado. Esto es el divorcio sin expresión de causa. Aquí no hay, y voy a explicar los términos, reconvención, que la reconvención significa que tú solicitas el divorcio y que a quien demandas te reconviene, ahora te demanda a ti de vuelta. En relación con la disolución del vínculo matrimonial, no hay ni siquiera, tú solicitas, hay una voluntad que puede ser unilateral para concluir el matrimonio y disolverlo, y no hay reconvención. Es decir, si, ejemplo, yo me quiero divorciar y mi esposo o mi ex esposo no quiere, no importa, ya el juez me dice, ¿sabes es unilateral. qué? Es unilateral y Sí. sí, ya te puedes divorciar. Es unilateral, y lo que te pregunta cuando es bilateral, ahí está poniendo si los dos, claro que los dos pueden acudir al juzgado en materia de lo familiar y decir, presentan la solicitud, presentan su escrito, su demanda, y si acuden los dos, pues simple y llanamente es un divorcio bilateral sin expresión de causa, con la simple voluntad de querer disolver el matrimonio. Pero si la otra parte decide que no se disuelva y aún así, no hay reconvención, es voluntario. Entonces tú nada más presentas tu demanda y aunque no quiera la parte demandada, se disuelve el vínculo matrimonial. Por eso no hay reconvención, porque es sin expresión de causa unilateral. Okay. Puede ser, contestándole a la persona que nos pregunta, a Sandra, puede ser bilateral sin expresión de causa o unilateral sin expresión de causa. Se le conoció hace tiempo como divorcio express, así se le llama. No sé si letreros. Sí, ya le quedó más claro a Sandra. Y justo Celia Delgadillo nos decía que cuando entraba en vigor. Sí, este aplica para toda la República Mexicana. En principio, porque no ha sido así, entraría en vigor en 2027. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió? Que se adelantó. En la Ciudad de México entró en vigor en diciembre. Para efectos de la ley de amparo supletorio, entró en vigor la semana pasada. Entonces, ya entró en vigor, ya estamos en vigor. Sí, depende de las entidades federativas. Pero en la Ciudad de México ya está en vigor, ¿no? En diciembre de este año, porque se llama vacatio legis, se le dio un periodo de vacatio legis de 4 años más o menos, porque se publica hace 1 año y pico aproximadamente, entonces iba a entrar en vigor todo en 2027, pero te digo, esto no fue así. Perdón, aquí nos dice Alejandra Hernández, muchas gracias por la transmisión e información de este nuevo Código Nacional. Jorge Ortiz dice, ¿me puedes decir por favor qué va a pasar con los códigos civiles de los estados, que son la materia sustantiva del procedimiento? Muy bien, sí, muy bien. Nada más para quien tenía la pregunta anterior, Alejandra. Alejandra era otra, sí. Sandra. De cuándo entra en vigor una ley, váyanse siempre a lo que se llama artículos transitorios. En los artículos transitorios va a salir cuándo entra en vigor y si hay un periodo de vacatio legis. Si tú te fijas, aquí Matilde dice, en el segundo, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. La aplicación de lo dispuesto en el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, del que estamos hablando, previsto en el presente decreto, entrará en vigor gradualmente, como sigue: en el orden federal, de conformidad con la declaratoria que indistinta y sucesivamente realicen las cámaras de diputados y senadores que integran el Congreso, previa solicitud del Poder Judicial de la Federación, sin que la misma pueda exceder del 1 de abril de 2027. Por eso decía que graduales, pero ya ahorita ya es a nivel federal ya se adelantó a la semana pasada. Estamos en marzo de 2025 y tuvimos en la ley de amparo supletoria ya el Código Nacional. Porque Jorge Ortiz justo nos preguntaba qué va a pasar con los códigos de los estados. Dice, en el caso de las entidades federativas, el presente Código Nacional entrará en vigor en cada una de estas de conformidad con la declaratoria que al efecto emita el Congreso local.
Por eso es que no es, aquí en la Ciudad de México fue en diciembre de 2024. Entonces lo que tienen que ver son los artículos transitorios. Y entonces dice, previa solicitud del Poder Judicial del Estado correspondiente, sin que la misma pueda exceder de abril de 2027. Okay, entonces, justamente nos están preguntando, muchísimas gracias. Sí, ahora, no, y tiene que ser con código en mano y leyendo el artículo. Aquí justamente nos dice Lourdes Muñoz. ¿Cómo será ahora el juicio sucesorio conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles o Familiares? ¿Mejorará, empeorará? ¿Qué pasará con los juzgados? Mejorará. Tiene también un capítulo del juicio sucesorio, pero me faltó una cosa a quien preguntó hace un rato. Que dice, sí. ¿Qué son la materia sustantiva de procedimiento? Sí, y eso sí te lo quiero contestar, porque es cierto, lo que es la materia procesal civil estaba contemplada para el ámbito local, porque las autoridades federales solamente pueden hacer lo que expresamente está contemplado en la Constitución. Residualmente les corresponde a las autoridades locales lo que no está establecido para las federales. En ese sentido, el Poder Legislativo tiene su ámbito competencial en el artículo 73 de la Constitución. Lo que no está contemplado expresamente ahí, entonces lo podían hacer las legislaturas estatales. Y a nivel municipal, es el artículo 115, nuevamente tenemos competencias estrictas, solamente lo que está permitido para el orden jurídico municipal. Ahora, tanto la parte sustantiva como la parte adjetiva, este es un código adjetivo, porque es procesal, son plazos, términos, cómo se van a llevar los juicios, qué tipos hay. Por ejemplo, lo primero es del procedimiento oral y familiar, son títulos, el capítulo 4 de las costas, de los incidentes, emplazamiento y notificaciones, de la demanda, las pruebas, justicia civil, justicia familiar, que es la que te decía, que aquí tenemos las generalidades, divorcio bilateral, del juicio oral familiar, y así sucesivamente vas a encontrar esto. Y entonces en particular que nos hablaba del tema sucesorio, ¿no? Que tú decías que sí mejorará con este nuevo código. Sin duda va a mejorar. También tenemos aquí un apartado del juicio sucesorio, y es capítulo 4 del título 1, libro 5 de los juicios universales. Inclusive puede tramitar la sucesión el notario público. Pero eso ya se hacía, ¿no? O sea, el notario, si en caso de que no exista controversia litigio, sí, con las partes, pues puede hacerlo, ¿no? Cuando no era litigioso, el notario público lo podía llevar a cabo, es cierto. Y aquí el capítulo 3 es procedimiento sucesorio no controvertido vía judicial, y todos son los juicios sucesorios, que eso es lo que pregunta también Lourdes, la persona, Lourdes, ajá. Libro 5 de los juicios universales, título 1, juicios sucesorios. Están las generalidades, el del notario público, cuando no hay controversias, de otras formas testamentarias, y yo creo que sí, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares va a ser un código, es muy amigable, como lo dije, un código de mucha justicia de fondo sobre la forma, compensa las asimetrías y convierte a la persona juzgadora en rectora del proceso. Perdón, pero hablando justamente de esta parte que mencionas, que es, o sea, que sería como más positivo en este nuevo Código de Procedimientos cuando hablamos de materia sucesoria. Me ha tocado, por ejemplo, ¿no?, en inmobiliaria, que pues hay personas que no se ponen de acuerdo porque son 10 copropietarios y fue un intestamentario y ha sido muy complejo, donde 9 están de acuerdo pero uno no, y entonces bueno, se va haciendo pues muy tedioso el tema de la venta del inmueble, y tal vez una venta forzada y ya les dan muy poco, etcétera. Entonces con este nuevo código, ¿cómo podría? Mira, agiliza mucho, porque hay apartados también. Los conflictos siempre van a haber, y cuando hay en un juicio sucesorio intestamentario tienes que ver varios aspectos. También hablábamos de la niñez. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho,
personas menores de edad o personas con discapacidad a tener parte de los alimentos de la persona que fallece, de sus bienes. Eso no pueden pelearlo y decir, porque si, inclusive con testamento se declara la inoficiosidad del testamento cuando hay menores, ¿no? Cuando no se les da los alimentos. Entonces, de ese tamaño viene esta parte de la protección a la niñez o de personas con discapacidad. ¿O adultos mayores también aplica ahí? Mira, en adultos mayores lo que es el pago de alimentos sí se puede revertir. Normalmente los adultos son quienes están obligados a proveer sobre los alimentos a las personas menores de edad, y se ha extendido a las personas aproximadamente menores de 25 años que sigan estudiando, porque es una plataforma para poder tener herramientas en la vida para salir adelante. Por eso no solamente esto se extendió a menores de edad, que son los principales, pero también a adultos jóvenes que sigan estudiando y que demuestren que están estudiando, sí, claro, tienen que demostrar con sus... porque si llegan a la adultez sí. y simplemente deciden no hacer nada, no estudiar, y a veces también se dan juicios en donde los padres son adultos muy mayores y tienen a hijos de 23, 24, 25 que simplemente deciden no estar en el mercado laboral como personas económicamente activas. Y tampoco estudian, por ejemplo. Nada, que no hacen absolutamente nada, y ellos son adultos mayores. Entonces sí, la persona adulta mayor puede demandar el pago de alimentos a sus hijos. Normalmente esto no se ve, no es algo ordinario, pero sí está contemplado en la legislación sustantiva, que es la que, no procesal, pero sustantiva, que es la que preguntaba Lourdes. Y otra cosa, Lourdes, la legislación sustantiva sigue en las entidades federativas. Es una competencia que todavía corresponde a los poderes legislativos locales. La procesal ya no. La procesal sale, se reforma el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se le llama también Constitución General de la República, y entonces ya es una materia que legisla en la Cámara de Diputados y Senadores en este sistema bicameral que tenemos. Y sí va a servir más en todos los juicios. Razonar, Matilde, perdón que te interrumpa, en un sentido distinto, pues sería no darle validez al código con todas las reformas y ajustes que hubieron para una mejor solución de los asuntos y de una manera que el proceso fuera mucho más accesible, el acceso a valga la redundancia, que fuera mucho más claro el acceso a la justicia. Sobre todo esto que mencionas, de obviamente apoyar más a la niñez, ¿no? A estos como grupos vulnerables que nos estaban como visibilizando en esos momentos y puedan como darle más voz. Aquí Omar Martínez nos dice, ¿qué pasa cuando se acumulan dos denuncias? Una por parte del padre y otra por parte de la madre sobre un solo bien, y si tiene algo que ver con la violencia vicaria. Sí, eso es importante. Primero, la violencia vicaria es los bienes, ahí sí tienes que sacar a los niños, y es una pregunta que se divide en dos. La violencia vicaria es una cosa, se ve en el derecho de familia, en los incidentales, como se les conoce, de guardia y custodia, y de régimen de visitas y convivencias, y de alimentos para los niños, porque también hay violencia vicaria en ese sentido, pero son incidentes que corren por cuerda separada al principal. Uno de ellos, ahí sí, es cuando se pelean sobre los bienes. Sí. Ahí no entran los niños ni tiene algo que ver con la violencia vicaria. La violencia vicaria les hacen pruebas, una batería de pruebas a los niños que los revictimizan para ver con quién se van. Y por lo que hace a los bienes, si uno demanda el mismo bien y el otro también quiere ese mismo bien, puede ser que se acumulen, y entonces ya las demandas, la persona juzgadora ya ve ese incidente acumulado o relacionados o conexos para que se resuelva sin una cuestión en donde se contraponga una sentencia o una resolución con la otra, que eso es lo importante. Hablando justamente de las sentencias, de esta parte patrimonial, ¿no? Donde si hay una disolución de la sociedad conyugal y de pronto el juez dicta que la casa A es para Juanita y la casa B es para Pedro, ¿no? Pero
no se hace ante notario público porque ya sabes que la gente un poco la desidia, ya no lo aplica, pero cuando lo quieren vender, justamente los notarios te dicen, ¿sabes que sí? O sea, a pesar de que tengan ya una sentencia judicial que sí te pertenece, tiene que venir aquí el esposo anterior, ¿no? A firmar de que sí pueda manejar. Con este nuevo código también es lo mismo. Con la sociedad conyugal, de hecho, ahí no hay tanto problema en la sociedad conyugal, porque de hecho el Código Civil de la Ciudad de México sería el régimen de separación de bienes, más bien por lo que hace a la compensación obligatoria. Pero la sociedad conyugal es lo contrario al régimen de separación de bienes, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío, y es todos los bienes son el 50% de uno y el 50% del otro. Pero justo cuando se hace ya en un juez dice, bueno, sí son sociedad conyugal, pero yo te doy, no sé, hay 2 casas y yo te doy mi 50 para que tú consolides el 100 y tú el 50. Sí. Es más preciso, tengo que precisarle a tu auditorio más cosas. Ya este régimen puro de sociedad conyugal y el régimen puro de separación de bienes ya no existe en el Código Civil, porque se empezó a trabajar con perspectiva de género, con cuestiones que tenían que ver con roles y estereotipos y dobles o triples jornadas laborales y quién no adquiría bienes. ¿Cómo queda lo puro? Ya se quita régimen de separación de bienes de sociedad conyugal, y cómo queda ahorita. Pues el régimen de separación de bienes ya no lo tenemos porque tenemos compensaciones obligatorias, que puede dar lugar a que se crea que ya más que un régimen de separación de bienes es una sociedad conyugal porque se parte en 2. El régimen de sociedad conyugal ya tampoco es puro, porque ahí se contempla, por ejemplo, cosas en el código, que si adquieres un bien inmueble con una hipoteca y tú lo adquieres hasta que terminas de pagar el bien inmueble, es tuyo. Antes, si lo tienes con una hipoteca, entonces vas pagando periódicamente para adquirir ese bien inmueble, pero si tú firmas el contrato cuando lo adquieres con una hipoteca, el bien inmueble está hipotecado, y si tú vas pagando antes de que se celebre el matrimonio por el régimen de sociedad conyugal y terminas de pagarlo durante el matrimonio, la legislación dice que ese bien es tuyo, aunque estés casado precisamente por el régimen de sociedad conyugal. Cuando hay un sorteo, cuestiones de lotería, de sorteos, también es solamente de la persona quien obtiene ese sorteo, ese premio, tratándose del régimen de sociedad conyugal. Entonces, ¿qué llegan a hacer ahorita? Y hay muchísimos otros supuestos en el régimen de sociedad conyugal. La herencia también solamente se la queda a la persona. Fíjate cómo fue modificándose estos 2 regímenes para terminar siendo híbridos. Entonces, no es una respuesta que yo le pueda dar a nuestra... ¿El nombre? A Lourdes. Lourdes, sí fue la última persona que preguntó. Lourdes, Omar Martínez. Omar. Sí, no es una respuesta, Omar, que te pueda dar, pero sí te voy a pedir que leas ahí sí el Código Civil para la Ciudad de México, para que veas el capítulo que es del derecho de familia, que ahí se modificó para ser de orden público, interés social, y preciso, en algunas entidades federativas la legislación sustantiva familiar está en leyes de lo familiar o códigos de lo familiar, porque ya se salió del Código Civil, porque el Código Civil son relaciones entre particulares y la materia familiar ya es de orden público y de interés social. Concluyo. Entonces, depende, Matilde, aún en el régimen de sociedad conyugal tienes que ver el supuesto en el que está la adquisición del bien inmueble. Aquí Álvaro Gutiérrez nos dice, gracias por compartir su valioso conocimiento, magistrada, admirando desde siempre su trabajo. Rafael Morales dice, ¿cómo se llevarán los juicios de arrendamiento inmobiliario con el nuevo Código de Procedimientos Civiles y Familiares? También son mucho más expeditos, hay justicia de fondo, el juez, la persona juzgadora se allega de los elementos de prueba. Este es un artículo muy importante que es el artículo 262 del
Código Nacional, y gracias Álvaro por estar aquí presente, me da mucho gusto saludarte. Y este artículo 262 es el que establece que el juez oficiosamente se allegará de los elementos de prueba que estime para que haya una justicia de fondo. Entonces van a ser más rápidos, va a haber también mediación, te puedes ir al mecanismo alternativo. Dice, les digo que lo he leído de adelante para atrás, de atrás para adelante, y sobre todo esto me sirvió ahorita porque nos agarró Álvaro, y lo sabes, en curva, que a nivel federal iba a entrar como supletorio a la ley de amparo la semana pasada, pero por suerte ya la mayoría lo teníamos estudiado. Entonces fíjate, dice este artículo: la autoridad jurisdiccional de oficio, es decir, ella misma, podrá decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del procedimiento, ahí entra el de arrendamiento inmobiliario, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria. Se busca justicia de fondo sobre forma, y se busca expeditez y también mecanismos alternativos, que se vayan a la mediación, que se vayan a la negociación, que se vayan a la conciliación, antes de irse a una relación procesal muy tensa que es la jurisdiccional. Pero hablando de arrendamiento, de pronto pues ha sido complejo porque a veces tienes que acreditar 3 meses que no te paguen, y luego pareciera que pues el propietario tiene mucha desventaja. Digo, entiendo que a veces el código quiere como apoyar mucho a los inquilinos, pero en ocasiones pues puede ser un poco inequitativo porque hay meses que pasan y pues que él no cobra rentas. Sí. Y entonces ahí en este nuevo código puede, como digo, si no llegó a la mediación, porque obviamente una persona que no paga un arrendamiento pues ya no contesta, ya no nada. Y tiene Sí, que esto era en este código, nuevo código, y antes, siempre tienes que ver qué es lo que sucedió en el caso particular, ¿no? Quién, si deja de pagar la renta y el arrendatario y demanda el arrendador, la persona juzgadora advierte todos los elementos que se presentan, por qué se rompe esa relación contractual, qué es lo que sucedió, si hubo un divorcio de los arrendatarios, si existió alguna situación como la pandemia que nos llegaron arrendamientos de caso fortuito, de fuerza mayor, pero sí tiene que haber un equilibrio procesal, y que quede claro también algo: el arrendador vive de sus rentas, sí, también, claro, que es lo que estás diciendo. Entonces tiene que haber una equidad, ¿no? Una equidad procesal entre las partes, es correcto, y se tiene que ver esa equidad. También la parte del arrendador, un juez, una persona juzgadora, valga el vocablo y la redundancia, tiene que ser justa también. Tienes que resolver los asuntos con perspectiva de justicia. Injusticia social en ocasiones, ¿no? Porque también a veces, como tú vives de sus rentas, las personas de la tercera edad pues ya dicen, bueno, yo compré 2 o 3 inmuebles y con eso pues vivo, y si no me están pagando, entonces pues también para mí sí, ya me causa un perjuicio. Sí. Antonio Topete dice, saludos, ¿cuál es el proceso para un desahucio o en el supuesto que la arrendataria se niega a salirse del departamento, aun cuando ya se le venció el contrato, conforme al nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? Primero tienen que irse al acceso efectivo a la justicia, a demandar justamente que no hubo pago de rentas, y entonces lo que está preguntando el desahucio es en ejecución de sentencia. En pocas palabras, primero tienes que tener una sentencia favorable, y que en esa sentencia favorable se determine si el contrato de arrendamiento hubo una causal por la que ya se daba por terminado anticipadamente, una causal más que causal, una cláusula que se actualizaba, y si se actualiza porque no se pagó, porque se van a juicio. El juez, la persona juzgadora, determina que tiene razón el arrendatario o la arrendataria, que es el caso que nos están poniendo, y entonces viene la ejecución. Si no se cumple con la sentencia, una de las... ¿Cuál va a ser el objetivo de las sentencias? Dar por concluido que te paguen las rentas atrasadas, pero además que ya deje el inmueble. Exacto. Si no lo hace, voluntariamente viene la parte de ejecución,
que es donde está preguntando Antonio, y entonces ya se tiene que ejecutar, se tiene que cumplir. Las sentencias se deben cumplir porque eso fortalece al sistema de impartición de justicia. Y nuevamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares lo que busca es eso, que se ejecuten las sentencias, que se cumplan, que en breve, que sea expedita la justicia, que se privilegie la oralidad. Tampoco hay oralidad pura porque siempre hay algún escrito que se presenta, pero que se privilegie la oralidad y que se resuelvan de preferencia por la vía pacífica los conflictos. Dice Antonio, bueno, ya no hubo mediación, el desahucio, y que no se llegue a estos extremos, que saquen a las personas con sus cosas a la calle. Sí, pues y mira, y también aquí nos están felicitando por el programa. Dice Armando Ríos, excelente exposición. Francisco Mendieta, increíble la exposición de la magistrada. A las órdenes, sí. Y dice, ¿qué juicios, Francisco también menciona, se resolverán de acuerdo al capítulo único de juicios ordinarios? Esa es buena pregunta. Todos los que no están contemplados en los otros, y ahorita les voy a decir cuáles están contemplados. Es buena pregunta. Sí, pero la verdad hemos tenido muy buena respuesta, Paula, porque como dice aquí nuestra audiencia, pues lo estás haciendo muy digerible, sí, para que la gente pues pueda entender algo tan complejo como es el derecho. Siempre trato de hacerlo así, en realidad. Mira, todo lo que no es justicia familiar, porque eso está en el libro 4, todo lo que no sea juicio sucesorio de los juicios universales, todo lo que no sea acciones colectivas es lo que se va. Hay también una justicia digital, pero estos tres grandes temas, lo que es juicios sucesorios, concurso de acreedores también, acciones colectivas y materia familiar, se van a ir al apartado general de los juicios orales civiles. Y yo quisiera preguntarte, ¿cómo Y hay jurisdicción voluntaria también, que no es litigiosa. Okay. Y hablando de lo no litigioso, hablabas justo de la mediación y la conciliación en conflictos familiares que no perpetúen relaciones de poder desigual, ¿no? O presiones que mujeran a las mujeres con acuerdos injustos y cosas así. Sí. ¿Cómo puede justo este nuevo código apoyar eso? Porque es la perspectiva de género que te decía en el artículo 5 al principio. El juez y la persona juzgadora lo que debe hacer es analizar los hechos, el contexto, para ver si sí hay asimetría por razón de género. Tiene que ver si la norma en apariencia que va a aplicar es neutral o no lo es, y es en donde hay una obligación de la persona juzgadora de juzgar con perspectiva de género, viendo esas asimetrías. Que en eso no tengan cuidado porque está contemplado en el código, juzgar con perspectiva de género y ver esas disparidades. Y bueno, ¿cómo se fortalecerían las sanciones contra los incumplimientos de órdenes judiciales en casos de violencia de género u omisión de responsabilidades familiares? Ese es todo un tema, porque normalmente no se cumplen, y normalmente también hay tesis en ese sentido. Las personas que tienen la guarda y custodia de las personas menores de edad, la guardia y la custodia, ¿qué es lo que hacen? Pues si les dicen, ahora tienes que, el régimen de visitas y convivencias, llevar a la niña o al niño en viernes en la tarde a tal hora en X lugar que precisa la persona juzgadora, y te lo van a devolver a tal hora el domingo. No cumplen. Y entonces es cuando vienen los mandatos judiciales de tienes que cumplir para que pueda existir el régimen pueda darse las visitas y convivencias. Y empieza el juez, empieza a decir, ok, va a haber una amonestación. Posteriormente, y va aumentando para que se cumpla con ese mandato judicial hasta llegar al arresto. Si hay un arresto de 12 horas, si hay un arresto de 24 horas, la justicia lo que dice es, no es el mecanismo adecuado para que se cumplan tus determinaciones, porque con quién se queda la niña o el niño si él es quien tiene la guardia y custodia. Pero fíjate lo complejo que se empieza a convertir, porque no cumplen. En la justicia dicen, sobre todo en el amparo, dicen, no pueden arrestarlo porque quién se queda con la niña o el niño, y entonces nuevamente, lo que comenté hace rato, se distancia el vínculo paterno-filial y materno-filial hasta romperse.
Entonces, ¿qué va a pasar en este código? Lo que se tiene que hacer es fortalecer a la persona juzgadora, las decisiones judiciales y los mandatos judiciales para que se cumplan y no llegar a extenderlo. Ciertamente hay un interés superior de la niñez, ciertamente también no se pueden quedar solos las niñas y niños, pero eso no da pie a que no se cumpla con los mandatos judiciales. Me llamó mucho la atención, obviamente, entrevistarte por tu perspectiva de género que mencionas justo en las audiencias y la forma en la que juzgas, ¿no? Porque lo que decías que me parece muy relevante es, pues tú eres una magistrada, pero pues también tienes que tener como una perspectiva no inequitativa, sino equilibrada, ¿no? Entonces, sí, de esta experiencia que pudieras llegar a decirnos, bueno, entiendo que no hay nombres y demás, pero una que tú hayas dicho, ¿sabes qué? Me gustó hacer esto porque ayudé a estas niñas indígenas o a estas mujeres o así, porque yo creo que justo a veces, y con esta nueva reforma judicial que ya nosotros como ciudadanos vamos a poder votar por jueces, magistrados y ministros, pues sí tenemos que saber quién nos está juzgando, ¿no? O sea, qué están haciendo bien, porque a veces pues no lo publican, ¿no? Porque no es así de orden público tanto, pero pues que nos puedas transmitir esta experiencia, ¿no? De ser juzgadora pues tanto tiempo que llevas en ello. Sí, hay muchísimos asuntos. Llevo, gracias por tu pregunta, Matilde, con datos entregados por la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. En estos 14 años ya de juzgadora, empecé mi año 15 en diciembre, más de 25.500 sentencias dictadas. Bastante. Es una experiencia y un privilegio servir a mi país desde el sistema de impartición de justicia, y de ahí ves todo y más lo que yo te pueda decir. Si me dices un caso en particular, claro que me han marcado algunos, pero en todos he buscado, ahorita que vimos el derecho de familia en particular que iban las preguntas, pero a que no revictimicen a las niñas y a los niños. Otro que tengo muy marcado de unas niñas y niños en situación de vulnerabilidad total con el padre privado de la libertad, reincidente, la madre las abandonaba, la madre también con comisión de ilícitos, les quitan la patria potestad, a los niños les comían los deditos, los roedores, estaban abandonados, y a una de ellas, a la niña apenas en edad núbil, la madre la ofrecía con hombres. Entonces, ese es uno. Otro de 3 de violencias muy graves en materia familiar también, en donde había claramente violencia vicaria. No permitían que en un caso, niño, no quiero decir particularidades porque son casos muy sensibles. Sí, claro. Y yo como juzgadora tengo que guardar mucho el respeto a las partes en estos, pero sí muchos en materia familiar me han marcado por el grado de violencia que hay en los asuntos. Entiendo que obviamente familiar. No podemos decir nombre ni apellido, sí. Sin embargo, lo que me gustaría, me gustó que dijeras a la audiencia, es eso, porque a veces nosotros estamos como tan alejados como ciudadanía de, oye, pues ¿quién nos está juzgando? Decimos, bueno, pues vamos a votar, pero no sabemos por quién. Entonces, es importante que personas como tú, gracias, que veniste en el programa, pues que sí veamos qué están haciendo, ¿no? ¿Qué está haciendo la justicia? Porque, sí hay como varios temas y varias polémicas ahorita con el tema de la reforma judicial. Sin embargo, yo considero que esto que mencionabas al inicio del programa, de que Olga Sánchez Cordero nos dio como esta oportunidad, ¿no? A las mujeres de alzar la voz, de decir, oye, podemos estar en espacios públicos y privados, ¿no? Y entonces tener un espacio en México, que en teoría como es un país muy machista, ¿no? Que se cataloga por una serie de cosas. Sin embargo, creo que sí es como muy importante decir, oye, pues sí hay como toda esta parte, porque no es casuístico los feminicidios o el tema de las violencias que existen y demás. Pero bueno, si vamos una, vamos todas, ¿no? Sí, claro que sí. Si vamos una, vamos todas. Y además en la justicia en estos casos hay que ver a la niñez, que no se les revictimice y que conozcan a las y los juzgadores realmente, que vean cómo han trabajado en el pasado. Y sí, como dices, acercarnos
acercarnos a las personas justiciables, estar siempre presentes y resolver en justicia y entender a la naturaleza humana. Ok, aquí nos dice Rodolfo Mendoza, ¿podrían explicarnos con este nuevo código la prescripción negativa y positiva, lo subcapio? Sí, eso siempre se ha tenido, pero eso está en el Código Civil. La prescripción positiva y negativa implica que es cuestión sustantiva, no adjetiva, que por el transcurso del tiempo puedes perder un bien inmueble o no. Hay prescripción positiva y hay prescripción negativa, dependiendo si es de buena fe o de mala fe, pero tiene que existir un justo título. Esto lo ha dicho también la Corte, es decir, si tú habitas un bien inmueble de forma pacífica, pública y continua, que esos son los 3 requisitos que se necesitan para que se pueda actualizar la prescripción, también la positiva, que es la de buena fe, entonces tú te puedes ir a juicio para que se determine si prescribió positivamente a tu favor. Y la prescripción negativa es la de mala fe. De 10 años. Que si no, de 10, correcto. Que si no tienes, si no fue de buena fe en forma pacífica, entonces prescribe negativamente, pero no está en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, sino en el Código Civil. Y qué bueno que pregunten, y hay entidades federativas, como esto es local, que también marcan más de 20 años, la Corte ha sacado tesis, cuando hasta se adquiere el bien, inclusive cuando hay un ilícito atrás, pero 20 años. Ok. Y bueno, aquí Tamara Suárez nos dice, excelente exposición, qué bueno que pudiste participar. ¿Y qué tipo de pruebas se pueden ofrecer en una audiencia preliminar en tipo familiar? Sí, la materia familiar son todas las pruebas de las que se pueda llegar la persona juzgadora también, o que las partes aporten, siempre y cuando no vayan en contra del orden público, del interés social. Y se pueden aportar, puede ser hasta testimoniales, pueden ser periciales, ¿sí? Del orden familiar, privilegiando el interés superior de la niñez, la perspectiva de género y protegiendo a los grupos en situación de vulnerabilidad. Y todo el capítulo de pruebas también se los voy a decir en dónde está para que lo lean, por favor. Que es en el artículo 261 y siguientes, que son las pruebas en general. Y en materia familiar, fíjate también, porque hay unas especiales en materia familiar, pero también están contempladas en el apartado de derecho de la parte del juicio familiar, que tiene particularidades propias. Ok, y bueno, ya para ir puntualizando, muchísimas gracias, Paula. Quisiéramos preguntarte unas últimas preguntitas. ¿Y de qué forma se puede proteger a las mujeres en situación de desigualdad económica al fijar pensiones alimenticias? Obviamente comentábamos de un porcentaje. Sí, se tiene que ver primero, la pensión alimenticia tiene que ser proporcional a las posibilidades del deudor alimentario, es decir, de quien va a pagar la pensión, y de las necesidades del acreedor alimentario o los acreedores alimentarios. Ahí es en donde ves las asimetrías como persona juzgadora. Me preguntabas de las pruebas. Se pueden pedir inclusive por el juez estados de cuenta bancarios, se puede solicitar los bienes que tiene y se pueden solicitar todos aquellos elementos para determinar cuáles son las posibilidades del deudor alimentario y las necesidades del acreedor alimentario. Ok. Y bueno, por otro lado, ¿cómo se prioriza el interés superior de la niñez, que hablábamos justo anteriormente, en disputas de custodia cuando existe historia de violencia familiar? Claro que la hay, sí. Los asuntos, quizá la materia de derecho de familia es de las materias más violentas que se tiene en la actualidad y en donde tiene que intervenir más la persona juzgadora para destensar estas relaciones familiares que están rotas. Y el código sí dice en el apartado de los juicios en materia familiar que se va a privilegiar restablecer las relaciones familiares, y en eso es en donde se tiene que trabajar. No puede continuar la materia familiar con una tensión a tal grado de rompimiento
total de los vínculos materno-filiales, paterno-filiales, pero además con el daño que se le causa de la pregunta del interés superior de la niñez a la niñez. Lo he dicho en otras ocasiones, el lugar de una niña y de un niño no es un juzgado, aunque se tomen las decisiones acordes a su edad, que el ambiente sea un ambiente totalmente alejado del hostil, que lo traten a ser un ambiente propicio para niños. De todas maneras, aún así, un juzgado no es el lugar para un niño. Y para ello, lean la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Y sí, coincido con lo que nos están comentando, hay mucha violencia en materia familiar. Sí, y bueno, pues yo quisiera ya para puntualizar, pues agradecerte nuevamente. Gracias a ti. Y que nos pudieras dar como estas conclusiones, ¿no? Para el tema de la perspectiva de género, porque mencionábamos a lo largo de estas preguntas y del programa de la importancia de pues darle voz a las mujeres y que sí crean que pueden trabajar, que pueden comprar una casa, que pueden tener a su hijo, ¿no? Tener la patria potestad y demás. Y la dependencia emocional y económica considero que es como una pieza clave, ¿no? O sea, si tú tienes un trabajo, si tú puedes mantenerte y mantener a tus hijos y demás, pues puedes como evitar este tema del círculo de la violencia, ¿no? Y cosas así. Entonces, y que creo que es increíble que el nuevo código que sí esté como en perspectiva de género o con esas asimetrías que puedan pues ya no ser como revictimizadas estas mujeres o que se traten de eliminar estas violencias. Entonces, para concluir, a todo nuestro auditorio que nos escuchó, muchísimas gracias a todos ustedes. Pues ¿qué nos pudieras decir al respecto de esta nueva forma del nuevo código con la perspectiva de género? Y también, ¿qué opinas del nuevo forma de la reforma judicial? Que crean en su justicia, que crean en que la justicia se va a acercar a la ciudadanía, ese es un reclamo, que crean en que va a haber perspectiva de justicia igualmente, que va a haber no solamente la cercanía, sino justicia de fondo sobre la forma, y lenguaje cotidiano, es decir, lenguaje ciudadano, que la justicia yo creo que tiene que ser también itinerante, acercarse a las personas para que exista acceso efectivo a la justicia, que eso es lo que normalmente ahí andaba coja la justicia y tenemos que trabajar en él. Muchas gracias y gracias a tu auditorio. Muchísimas gracias, esperamos que tengan una excelente tarde, gracias por el sábado venir aquí al programa. Y bueno, pues cualquier cosa, no sé dónde pueden como encontrarte, tus redes sociales y demás, si te quieren seguir y ver todo el tipo de contenido que tengas. Sí, pero está bien. Yo doy, las redes sociales son Paula García Villegas, el Facebook. Tengo otro que es público, Paula María García Villegas Sánchez Cordero. También estoy en Twitter, porque curiosamente, fíjate, el Twitter es Paula García B2, me parece, sí, ¿verdad? En el Twitter. Y ese fue porque estuve en Gmail y entonces me empezó a decir la computadora, la máquina, ¿quieres seguir y quieres picar? Y empecé a picarle y me dijo, todo está ocupado menos ¿lo quieres? Y dije, sí. Entonces por eso me quedé en ese. Estoy en Instagram, en igual, TikTok, ¿no? también en TikTok como Paula García Villegas, y en Instagram estoy a sus órdenes, en todas las redes. Bueno, pues sí, de verdad síganla a Paula, es muy buena su contenido que tiene, porque pues justo es esto, ¿no? Acercarnos a la ciudadanía con temas cotidianos y coloquiales para que pues ustedes puedan saber quién nos está impartiendo justicia. Muchísimas gracias en el programa Expande tu Mundo con esta sección que tuvimos el día sábado, un programa especial. Esperamos que tengan un excelente fin de semana. Mi nombre es Matilde Lara y me pueden seguir en mis redes sociales como Matilde Inmobiliaria en TikTok, Instagram, Facebook. Y bueno, pues seguimos a sus órdenes. Sí, muchas gracias. Hasta luego.